Chicos, recuerden lo que les he dicho en la presentación de trabajo práctico, ¿ah? Última fecha para presentar, el 13 el viernes 13, el 13 de noviembre, el 13 de este mes, viernes de la semana que viene, última fecha. Queda muy claro ahí en el mail el momento en que ustedes lo envíen. Si lo envían ya el sábado, bueno, ya, listo, ya está fuera de término, ¿no? Bueno, vamos al problema a resolver hoy, hacemos un solo problema. Nos dan este circuito y nos dicen, detallando cada paso, que calculemos la potencia que disipa la resistencia 5, sabiendo, bueno, que la resistencia 1 vale 3, la resistencia 5 vale 2 ohm, que la corriente que pasa por la resistencia 1 es de 3 amperes, la corriente que pasa por la resistencia 3 es de 5 amperes, y la diferencia de potencial de la resistencia 4 es de 12 voltios. Y también saben que la corriente que pasa por la pila, acá está, le he puesto como la FEM, es de 8 amperes. Primero, aparte de marcar los nodos, estoy marcando ahí los nodos, voy a hacer algo con la corriente. Fíjense, o sea, esta es la corriente que pasa por la fuente. O sea, por enunciado es 8 amperes. Ahora, ahí se tienen que dar cuenta, y no hay formulita para eso, sino que tienen que darse cuenta del circuito, que esa corriente es la misma que la que pasa por la resistencia 5. ¿Mm? Vamos a ver quién quiere entrar. Y cuando llega a ese nodo, se divide la corriente, parte va a venir por la 4, parte va a venir por la 3, va a pasar por la 3, va a llegar a este nodo, parte se va a ir por arriba, va a pasar por la 1, parte va a ir por abajo, va a pasar por la 2, esas dos se van a volver a unir, y en este punto me va a dar obviamente la misma corriente que pasa por la resistencia 3, que se va a unir con la corriente que viene por la resistencia 4 y me va a volver a dar la corriente total. ¿Mm? O sea, de este nodo, que yo voy a llamar C, del nodo C, yo puedo decir que la corriente total es igual a la corriente que pasa por la resistencia 4. Capaz que convenga que haga un poco más grande el dibujo. La corriente total es la corriente que pasa por la resistencia 4 más la corriente que pasa por la resistencia 3. Y fíjense en este nodo, este E y este F. En el nodo E, lo que podríamos sacar es que la corriente que va por 3 es la corriente que va por 1 más la corriente que va por 2. La corriente que pasa por la resistencia 3 es la corriente que pasa por la resistencia 1 más la corriente que pasa por la resistencia 2. Y creo que con eso ya están todos, porque los otros nodos serían medio repetidos. Este es el nodo E. Pero si se dan cuenta, en realidad esto va a ser lo mismo que van a plantear el nodo F, y esto va a ser lo mismo que van a plantear el nodo D. Sí. Vamos entonces a ver si eso me sirve de algo con los valores que estamos sacando. Acá en este problema dice detallando cada paso. O sea, quiere decir haciendo los cálculos, que yo ahora no lo voy a hacer, pero lo voy a mencionar. Por ejemplo, nosotros ya sabemos que hemos determinado esto, que la corriente total es la misma que pasa, la corriente que pasa por la fuente, por enunciado vale 8 amperes, es la misma que pasa por la resistencia 5. O sea, esto también vale 8 amperes. Después, sabemos que la corriente total es la corriente que pasa por la 4 más la corriente que pasa por la 3. La corriente total
8 es igual a la corriente que pasa por la 4 más la corriente que pasa por la 3. O sea, ¿qué número viene acá? Obviamente ahí viene un 3 amperes, porque 5 más 3 me da por resultado 8. Y lo planteado en el nodo E, que la corriente que pasa por la resistencia 3 es igual a la corriente que pasa por la resistencia 1 más la corriente que pasa por la resistencia 2. O sea, 3 más algo es igual a 5. Bueno, obviamente ese algo debe ser igual a 2 amperes. Yo no lo hago, pero ahí están las ecuaciones, como para que uno despeje los valores de la corriente que ha ido encontrando. Siempre la corriente es lo más fácil, y con los dibujitos de esto uno entiende cuáles las relaciones. Uno saca estas relaciones que yo estoy poniendo acá. No es que yo las saco de la galera, sino que las saco del dibujo y de saber que la corriente total siempre es la que pasa por la fuente, y de ahí como que se va bifurcando, se va dividiendo en otros caminos. Y ahora me queda calcular las diferencias de potencial, que es lo más complicado. Pero ahí yo le explicaba varias veces que cuando ustedes tienen dos elementos sobre la línea, sobre la horizontal, sobre la misma fila, ya van a ver que eso después se llama fila, y lo vertical se llama columna, podemos calcular el tercer elemento aplicando la mal llamada ley de Ohm. En este caso la tensión es igual a la corriente por la resistencia. Tengo la corriente y tengo la resistencia de la 1, 3 por 3 es 9 voltios. Y acá me fijo en el circuito. Si me fijo en el circuito me doy cuenta que la tensión, perdón, no es esa letra. La tensión de la resistencia 2 es igual a la tensión de la resistencia 1 porque están en paralelo. O sea que esto también debe ser igual a 9 voltios. Si esto es 9 voltios, puedo calcular la resistencia. Si U es igual a I por R, R tiene que ser igual a U sobre I. O sea, 9 dividido en 2, bueno, acá va a ir a 4,5. Bueno, ¿qué otro dato más tenemos? Tenemos, hablando de la diferencia de potencial. Sabemos que la diferencia de potencial de la 4, la diferencia de potencial de la 4 son 12 voltios. La diferencia de potencial de la 4, que vendría a ser como la diferencia de potencial entre estos dos puntos de la 4. Sabemos que la diferencia de potencial entre estos dos puntos es de 9. Pero además nos damos cuenta, no sé si se van a dar cuenta después de todo, pero yo me puedo armar un camino que vaya de C a D. Y entonces ahí pienso, la diferencia de potencial de la resistencia 3 más la diferencia de potencial de la resistencia 2 me tiene que dar la diferencia de potencial de la resistencia 4. Y entonces la diferencia de potencial de la 3 más la de 2 me tiene que dar la de la 4. Bueno, 9 más algo, 12. ¿Cuánto vale ese algo? 3 voltios. Y bueno, fíjense en que acá entonces ya les ha quedado, sabiendo que esto vale 8, esto vale 8 amperes, empleamos esto que U igual a I por R, entonces esto tiene que valer 16 voltios, y podría, ahí nomás ya puedo calcular cuánto, lo que me piden, que es cuánto vale la potencia. Yo lo voy a dejar para calcular después. Cada una de estas cosas lo hubiera podido la hubiera podido sacar haciendo el cociente entre la U y la I. O sea, esto sería 3 quintos de ohm. Esto serían 12 dividido en 3, esta de 4 ohm. Y acá, para sacar la diferencia de potencial de la FEM, puedo emplear cualquier cosa. Bueno, puedo emplear diversas cosas. Pero lo mismo que prácticamente he empleado en los puntos anteriores,
puedo agarrar un camino cualquiera. Esperen que está entrando gente. Y ahora que me quedo esperando, no entra nadie más. Bueno, ahora. Yo me puedo idear un camino. El camino más simple para idearme es que salga del borne positivo de la fuente, pase por la 5 y pase por la 4. O sea, con eso quiero decir, la tensión de la 5 más la tensión de la 4 me tiene que dar la FEM. Tensión de la 5 y de la 4. O sea, esto sería 28 voltios. Alguien que quiere entrar al último momento. Y con eso puedo calcular todas las potencias. Recuerden que las potencias, también hay un montón de formulitas para calcular cuánto vale la potencia. No hay una fórmula de calcular la potencia. Hay diversas maneras de calcular la potencia. A mí me gusta emplear más U por I, porque tengo ya el U y el I a la par, entonces hago 3 por 9, 27. Este, Profe, disculpe. sí, No sí, sí, entendí, no entendí por qué igualó U2 con U1. U2 con U1 porque están en paralelo. Y si están en paralelo tienen la misma diferencia de potencial. Este, Bien, gracias. Fíjate, como están en paralelo, la tensión porque se conectan a los mismos puntos, a los mismos nodos, que son los nodos E y F. A través de conductores se conectan directamente tanto la resistencia 1 como la resistencia 2 a los nodos E y F. Por lo tanto, tienen la misma diferencia de potencial. Como ven, esto no, o sea, formulitas hay muy pocas. Lo que pasa es, el problema es lo que acaba de decir compañero. ¿Cómo me doy cuenta que tal cosa? Y bueno, sí, de eso se trata, de saber aplicar las propiedades cada uno en su momento. 2 por 9, esto serían 18 watts. 5 por 3, esto sería 15 watts. Esto sería 36 watts. Y la que me pedían, que era la de las 5, 8 por 16. La tabla del 8. 8 por 8, 64, 128. A ver, ¿no? 100, sí, 128. ¿Es así esto? ¿Alguien que tenga calculadora? Mientras yo hago entrada, ve a alguien que agarre el calculador y me diga si. Sí, profe. Bueno. Y el último también calculámelo mientras yo estoy acá haciendo entrar a la gente. Sería de 8. 224. ¿Cuánto? ¿2? 224. Y si lo hemos hecho bien, ese 224 debería de ser igual a la suma de las potencias disipadas en cada una de las otras resistencias, sin importarme si estaba en serie o en paralelo. Muchas veces hay reglas, si las resistencias están en serie tienen la misma corriente, si las resistencias están en paralelo tienen la misma tensión, si las resistencias están en paralelo sumo las corrientes para sacar la corriente total, si las resistencias están en serie sumo las diferencias de potencial para sacar la diferencia total, pero en realidad con las potencias es lo mismo, las sumo siempre para sacar la potencia total, no me importa si está en serie o en paralelo. Pero este problema, esto que también era un cuatrimestral de años anteriores, lo único que le pedía era la potencia de la resistencia 5. Para eso tenían que sacar la corriente y prácticamente con eso ya lo podían resolver. Porque si tienen la corriente y la resistencia, sacan la diferencia de potencial. Yo creo que en este problema medio como que estaba de más la. No, no estaba de más. No había nada de más. Pero bueno, era muy.
muy sencillo lo que tenía que hacer, en el sentido que yo lo calculo al último, pero lo hubiéramos podido calcular entre las primeras cosas a lo que les pedía. Y bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta con respecto a